Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad el tema que nos reúne es fuentes del conocimiento humano. Así que sin más vamos a empezar con él. A modo de introducción podemos decir que los seres humanos siempre han observado, han reflexionado y han analizado lo que sucede en su entorno, ¿sí? Esto les ha permitido adquirir conocimientos y la posibilidad de explicar los problemas, de explicar los fenómenos y las diversas situaciones. Este conocimiento se ha transmitido de generación en generación, de los abuelos a los padres a los hijos, ¿sí? Y en muchas ocasiones las personas que observa, que reflexiona, que analiza como un proceso integral e integrador y se guía por los conocimientos previos, eh, lo hace de manera tal que le permite ir sistematizando la información, ordenando la información nueva para construir nuevos conocimientos con base en métodos y mediciones, ¿sí? Que los hacen válidos para todos. El ser humano transita de los conocimientos intuitivos, ¿sí? Que son, por ejemplo, parece que va a llover, mañana hará mucho calor, ¿sí? Y va a los conocimientos empíricos, ¿sí? Por ejemplo, en esta época del año hace mucho calor y también llueve poco. Y después a los conocimientos científicos. Por ejemplo, las probabilidades de que hoy llueva son altas porque las condiciones climatológicas son las que propician este tipo de clima, ¿sí? Eh, entonces, en esta clase conoceremos cuáles son los diferentes tipos de conocimientos, las características de cada uno de ellos y también reflexionaremos acerca de la diferencia que existe entre el conocimiento científico y los otros tipos de conocimientos. Eh, pero, ¿qué es el conocimiento? En eh, alguna vez habrán escuchado frases como conoce la región como la palma de su mano. No hay como Doña Lupita para recomendarle un té para los nervios. Eso de cuándo es la mejor época del año para sembrar, pregúnteselo a Don Panchito, ¿sí? También habrán escuchado otras frases como parece que por la tarde va a llover. También si atas una cinta roja en el brazo de tu hijo, seguro que no le hacen el mal de ojo. Si te enjuagas el cabello con té de manzanilla, no se te caerá o se aclarará, ¿sí? En fin, hay una cantidad interminable de estos ejemplos. Seguramente recordarás algunos. Si recuerdan alguno, por favor, escríbanlo en los comentarios de este video. En todos estos casos, lo común es que parten de un conocimiento previo, ¿sí? Más allá de que lo que afirman sea cierto o no, ¿sí? Pero, ¿qué es el conocimiento? La palabra conocimiento deriva del latín cognoscere, ¿sí? Que significa conocer, que hace referencia a la facultad de los seres humanos de procesar información a partir, por ejemplo, de la percepción, del conocimiento adquirido, ¿sí? Que permite valorar y considerar ciertos aspectos de un objeto, de un fenómeno o de una situación. Entonces, etimológicamente, es la acción de conocer, de advertir o tener la noción o la idea de algo, ¿sí? Eh, Como ven en la imagen, hay una persona que tiene una percepción sobre un objeto, sobre un fenómeno, ¿sí? Sobre un problema o sobre una situación que le motiva a conocer más sobre ello, ¿sí? Y a tratar de alcanzar una explicación para ella misma y para los demás. De manera gráfica podemos representarlo de la siguiente manera. Una persona se pregunta ¿por qué llueve? ¿Sí? Se aparece el interés de conocerlo y el de querer aprender, ¿sí? De esta manera, los elementos que intervienen en el conocimiento es
En primer lugar, el sujeto cognoscente, el proceso cognitivo y el objeto o el problema cognoscible, ¿sí? En primer lugar está el sujeto cognoscente, que es la persona que conoce o que desea conocer, ¿sí? Mejor dicho. Este sujeto es cualquier persona que está interesada en saber o conocer sobre un fenómeno, sobre un problema, sobre un objeto o una situación. Puede ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Cualquiera de nosotros, de hecho, somos sujetos cognoscentes. Luego está el proceso cognitivo, que es el conjunto de acciones que tiene que llevar a cabo de manera secuenciada para conocer o explicar el fenómeno, para conocer o explicar el objeto o el problema que ha generado el interés, ¿sí? En cualquiera de nosotros. Inicia con una inquietud, ¿sí? Como vimos en la imagen anterior, o un interés. Y el primer acercamiento es mediante una percepción personal, ¿sí? Pueden o no, podemos o no tener un conocimiento sobre algún tema, pero nos hacemos preguntas como por ejemplo, ¿las industrias contaminan el aire? ¿En qué medida lo están haciendo y desde cuándo? ¿Estas causan alguna enfermedad o algunas enfermedades? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y luego está el objeto o el problema cognoscible, que son los objetos como, bueno, las plantas, las flores, pueden ser también personajes de la historia, para las ciencias sociales, ¿sí? Fenómenos o problemas que nos encontramos en nuestro entorno o en nuestra profesión en este caso, ¿sí? Puede tratarse también de un fenómeno cultural, no sé, la fiesta de un pueblo, ¿sí? La música, ¿sí? Por ejemplo, para la sociología, un acto en el que la gente protesta con la finalidad de obtener, no sé, mejores servicios, agua potable, electricidad, ¿sí? En el ejemplo que dimos recién, la posibilidad de que las fábricas contaminen, afectando al ambiente y por ende la salud de las personas. Y aquí están los tres elementos que intervienen en el conocimiento. Bueno, como dijimos recién, el acercamiento al objeto cognoscible en primer lugar es a través de los sentidos, ¿sí? Y luego se profundiza en explicar las causas. Por ejemplo, eh, resulta evidente que llueve porque lo vemos y lo sentimos, ¿sí? Pero también podemos conocer las causas de la lluvia. Otro ejemplo, sabemos que hay contaminación en los ríos porque vemos que la gente arroja desechos continuamente, ¿sí? Y lo vemos. Pero no son evidentes los motivos de estas acciones, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que la hierbabuena, el té de hierbabuena, ayuda a aliviar el dolor de estómago, pero no sabemos por qué, ¿sí? Solo sabemos por experiencias previas o pasadas, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando y vamos a ver ahora algunos de los principales tipos de conocimientos que, como ya dijimos, nos permiten conocer el objeto, el fenómeno, el problema, ¿sí? El objeto cognoscible. Tenemos el conocimiento intuitivo, el primer tipo de conocimiento que vamos a abordar es este, que se define como todo aquel que se adquiere de manera simple a través de nuestros órganos de los sentidos, a través del olfato, de la vista, el tacto, del oído, del gusto, ¿sí? No requiere una mayor reflexión este tipo de conocimiento. Implica conocer, comprender la realidad en forma directa a través de nuestros sentidos, de las emociones, de las reacciones que se tienen constantemente frente a los fenómenos de la realidad, ¿sí? Eh, por lo general no requiere que se expliquen los fenómenos, ni este conocimiento puede explicar por qué los hechos y los objetos son de una forma y no otra, ¿sí? Los términos que se utilizan en este tipo de conocimiento carecen de precisión
y tienen como propósito fundamental lo inmediato y lo práctico, ¿sí? También es un conjunto de verdades que son muy familiares, se transmiten a través del lenguaje, se transmite a través de las costumbres, a través de la cultura, ¿sí? Todos los seres humanos utilizamos esta forma de conocimiento en las tareas que realizamos diariamente. Este conocimiento se aplica sin la necesidad de que alguien lo enseñe. El conocimiento intuitivo permite identificar los hechos que acontecen en nuestro entorno, en el medio que nos rodea, sin utilizar conceptos, sin utilizar ideas, sin utilizar métodos, ¿sí? La principal característica del conocimiento intuitivo es que permite al ser humano desenvolverse eficazmente en un mundo y conocer lo relevante para la vida, ¿sí? Por ejemplo, el lugar por donde sale el sol, podemos indicar la dirección, ¿sí? Pero no necesariamente tenemos que explicar que se trata del oriente, ni usar una brújula para comprobar por ahí sale el sol, ¿sí? Eh, Otro ejemplo que se acerca a la hora en que anochece, porque vemos, observamos que oscurece y muchas veces aparece la luna, ¿sí? Pero no es necesario que conozcamos la hora. Y un último ejemplo, que una persona es más alta que la otra. Un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Eh, ¿Cómo sabemos esto? Por el simple hecho de verlos, ¿sí? Luego tenemos el conocimiento empírico. Este tipo de conocimiento es el que el hombre eh, ha desarrollado sobre los fenómenos. Es más complejo que el intuitivo y se adquiere por una actividad que se realiza con regularidad y no requiere explicaciones exactas, ¿sí? En general no explica las causas y cuando llega a hacerlos, los fundamentos no son sólidos ni tampoco son científicamente contables. ¿Está? Es un conocimiento basado en la pura experiencia y se acumula con el paso de los años. Puede transferirse, sí, de generación en generación, como una especie de herencia cultural, eh, pero no es sistemático ni tampoco tiene la intención de producir nuevos conocimientos, ¿sí? El conocimiento empírico es valioso para todos porque nos ayuda a resolver problemas o a entender algunas situaciones. Sin embargo, no nos permite describir, no nos permite analizar, tampoco predecir los fenómenos, ¿tá? Nos permite reconocerlos, pero no explicarlos exhaustivamente ni pronosticar su comportamiento. Eh, por ejemplo, bueno, seguramente habrán escuchado que algunas personas curan ciertas enfermedades o dolores utilizando plantas, hierbas, flores, hirviéndolas, destilándolas, ¿sí? Y después se la toman, por ejemplo, en forma de infusión. En otras ocasiones simplemente mastican la planta, ¿sí? Y se produce el alivio esperado. Para esto no se necesita saber cuáles son los compuestos químicos de la planta, ¿sí? Eh, Seguramente algunos se habrán cortado también y para curarle sus papás o la persona más besada en estos menesteres, ¿sí? Alguna enfermera, algún médico, habrán utilizado alcohol para limpiarle la herida y evitar que se infecte, ¿sí? Sin que ellos sepan de qué está compuesto el alcohol, ¿sí? Eh, También seguramente sabrán que una cortada o un corte puede llegar a ser muy grave y que tiene que ser atendida por un médico y que puede poner en riesgo la integridad o incluso la vida, ¿sí? Pero para ello no es necesario que sepas cuánta sangre tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, en ninguno de los ejemplos que hemos dado se trata de explicar los fenómenos o los hechos, ¿sí? Tampoco tienen como propósito generar un nuevo conocimiento, sino únicamente transmitir el que ya existe.
Y luego tenemos por último el conocimiento científico. Los conocimientos científicos son todos aquellos que el hombre ha adquirido con base en razonamientos y que comprueban por qué los fenómenos suceden a nuestro alrededor, ¿sí? Lo explican. Son conocimientos exactos que revelan las causas de los fenómenos y pueden predecir con un margen de certeza cuándo estos pueden volver a ocurrir, ¿sí? El conocimiento científico también es el saber humano que se obtiene de forma racional y consciente usando una metodología rigurosa, ¿sí? Es decir, siguiendo un conjunto de pasos de manera lógica y ordenada, que es el método científico, ¿sí? Se basa en el conocimiento previo y se considera una posible explicación que nos aproxima a la realidad. Esta produce conocimientos que contribuyen o que van a resolver problemas y también se considera al conocimiento científico como una forma de pensamiento dinámico, el cual utiliza ciertos métodos, ¿sí? Investigaciones, por ejemplo, documental, investigación de campo, experimental, para aproximarse a la realidad o dar solución a un determinado problema. Eh, De igual manera, el conocimiento científico puede entenderse como una actividad del ser humano mediante la cual se pretende conocer en forma cada vez más completa las leyes de la naturaleza para poder controlarlas, para poder explicarlas y darles una orientación, ¿sí? También aborda la realidad de los hechos de forma crítica, de forma sistemática, de forma ordenada, de forma controlada y además, muy importante, verifica sus conclusiones o las conclusiones a las que se aborda. Entonces podemos decir que el conocimiento humano tiene muchas raíces y que en ninguna medida son excluyentes, ¿sí? Que proporcionan los conocimientos que poseemos y que se sustentan, por ejemplo, como vemos en la imagen, en la tradición, ¿sí? Es la transmisión de generación en generación de opiniones, de juicios, de hechos que se aceptan como verdaderos sin necesidad de comprobarlos, ¿está? Muchas preguntas se responden y muchos problemas se solucionan en base a costumbres y tradiciones que lo hemos heredado de nuestras generaciones anteriores, ¿sí? Así, de esta manera, en cada cultura se aceptan ciertas verdades, entre comillas, como dadas, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos son los llamados, como ya veníamos hablando, remedios de la abuela, ¿sí? Como el paño frío en la frente si uno tiene fiebre, la leche con miel, por ejemplo, o la miel si tenemos dolor de garganta, la leche caliente para ayudar a dormir, ¿sí? Estas verdades, entre comillas, en ocasiones tienen una base científica que va a explicar la efectividad, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que la leche caliente ayuda a conciliar el sueño porque contiene triptófano, ¿sí? Que es un aminoácido esencial que regula los niveles de serotonina. Pero sin embargo, al estar muy integrados en la herencia cultural, no se les exige una comprobación empírica, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que para bajar la fiebre los paños no deben empaparse en agua fría que produce vasoconstricción, sino templada para paliar este efecto, ¿sí? Sin embargo, también es cierto que la tradición brinda algunas ventajas como fuente de conocimiento. Por ejemplo, evita que cada individuo deba partir desde cero para comprender el mundo o algún aspecto del mundo, ¿sí? También facilita la comunicación al brindar una base común de verdades, entre comillas, aceptadas. Sin embargo, la tradición también entraña algunos problemas para la investigación humana, ya que no se plantea poner en duda si estas verdades, entre comillas, eh, que han sido, son aceptadas en más, son realmente ciertas, ¿sí? Eh, la otra arista es la autoridad.
Cuando una información proviene de una persona que es considerada una autoridad en el tema, dicha información se acepta como verdadera por el mero hecho de provenir de dicha autoridad, ¿sí? Sería imposible eliminar a la autoridad como fuente de conocimiento y comprensión, porque en ocasiones tenemos que tomar decisiones sobre aspectos que desconocemos o que no conocemos con la suficiente profundidad, ¿sí? Un ejemplo, si el cardiólogo nos recomienda un nuevo tratamiento para la hipertensión por tener menos efectos adversos que la medicación existente hasta ese momento, ¿sí? Eh, pero bueno, no obstante, esta fuente de conocimiento también tiene sus desventajas, ¿sí? Si las afirmaciones no se someten a valoración crítica y se aceptan sin más por el hecho de provenir de ciertos aspectos, ¿sí? Eh, Sin embargo, sabemos que algunas autoridades pueden emitir juicios erróneos, ¿sí? Eh, o no proporcionar información más actual sobre un tema, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en las opiniones vertidas por expertos en programas televisivos sobre salud que son aceptadas por los televidentes como verdades irrefutables, ¿sí? Otras de las raíces de la fuente del conocimiento humano es el método de ensayo y error. En algunas ocasiones el aprendizaje, bueno, se produce cuando se prueban diferentes maneras para dar respuesta a un problema hasta dar con la respuesta correcta, ¿sí? Es una forma de aprendizaje basada en la experiencia, ¿sí? En muchas ocasiones personal, donde a partir de observaciones realizadas se generaliza un conocimiento obtenido, infiriéndose en muchos casos, ¿sí? Relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la mejor manera de curar las quemaduras de tercer grado, y por ello probamos diferentes técnicas hasta determinar cuál es la mejor que elegimos desde entonces, ¿sí? Como la técnica a aplicar a estos pacientes. A pesar de la indudable utilidad de la experiencia, esta también tiene limitaciones como base de la comprensión, ¿sí? Fundamentalmente por dos causas. Una, la experiencia de cada individuo puede ser demasiado restringida para poder emitir generalizaciones, ¿sí? Eh, y el mismo acontecimiento puede percibirse de manera diferente por dos individuos, ¿sí? Si dos individuos defienden formas diferentes de curar quemaduras, por ejemplo, aunque los dos resultados sean objetivos, ¿sí? Con una técnica se ha producido la cicatrización de herida del sujeto A 2 días antes que con la otra en el sujeto B, ¿sí? La persona que defiende la otra forma de curar puede argumentar que esta curación se produjo antes por características propias del sujeto, ¿sí? No tenía una depresión proteica tan elevada como la del sujeto B, por ejemplo, ¿está? También tenemos el razonamiento lógico. Esta fuente de conocimiento combina la experiencia con el pensamiento lógico, ¿sí? Y el razonamiento lógico puede ser inductivo, que considera que el acontecimiento se puede llegar a partir de la observación de un número suficiente de sujetos que poseen características comunes, ¿sí? Un ejemplo de aplicación de razonamiento inductivo sería, lo inductivo es igual de lo individual a lo general, ¿sí? A partir del buen resultado obtenido, por ejemplo, en la curación de un paciente concreto, establezco que esta es la mejor manera de curar este tipo de heridas y la aplicaré en todos los casos que tenga que curar quemaduras de tercer grado, ¿sí? Em, Fue a partir de este también razonamiento cómo Calixta Roy estableció su modelo de adaptación, ¿sí? O cómo también Kubler-Ross estableció las fases del duelo, ¿sí? Dentro del razonamiento lógico también tenemos el deductivo, hemos hablado del inductivo, también tenemos el deductivo, ¿sí? En este se parten de axiomas. Los axiomas son proposiciones
tan claras y evidentes que se admiten sin demostración alguna. Principios generales o teorías para aplicar estos conocimientos a situaciones específicas, ¿sí? Entonces se basa en la aplicación de los conocimientos que ya se tienen a situaciones específicas. Por ejemplo, sabemos que la conducta de cualquier organismo, incluido el ser humano, sigue unas leyes generales, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de que se repitan si son premiadas y se extingan si no lo son, ¿sí? Si queremos aplicar esta ley general a nuestra práctica clínica con niños, les diremos a los niños que atendemos que si colaboran durante la realización de un procedimiento, van a recibir una recompensa. No sé, por ejemplo, un chupetín, un caramelo, un dulce, ¿sí? Y de esta manera obtendremos una mayor cooperación del niño, tanto en la realización del procedimiento como en futuras intervenciones o procedimientos que también sean reforzados. Entonces, los dos tipos de razonamiento, tanto el inductivo como el deductivo, son útiles como medio para comprender y organizar los fenómenos y tienen una función importante en el enfoque científico. Pero, sin embargo, tienen limitaciones cuando se utilizan exclusivamente, ¿sí? Porque la calidad de los datos obtenidos a través del razonamiento inductivo depende en gran medida de los ejemplos utilizados como base para las generalizaciones y de la subjetividad del que observa o del observador, ¿sí? Además, el proceso por sí mismo carece de mecanismo para valorar la validez, ¿está? También el razonamiento deductivo no es en sí una fuente nueva de datos, ¿sí? Porque utilizamos conocimiento de los que ya disponemos y que utilizamos en casos específicos. Además, la lógica deductiva depende de la validez de las premisas o del conocimiento del que vamos a partir, de manera que si estas son correctas, las conclusiones a las que llegaremos tampoco lo serían, ¿sí? Perdón, si no son correctas, las conclusiones a las que vamos a llegar tampoco van a ser correctas, ¿sí? Si las premisas son verdaderas, las conclusiones también lo serán. Pero si una de las premisas no es correcta, la conclusión tampoco se puede asegurar de que lo sea, ¿sí? Y por último tenemos el método hipotético deductivo. Esta utiliza y combina tanto la inducción como la deducción, ¿sí? Puesto que el conocimiento científico necesita sustentarse tanto en datos empíricos de la realidad como en teorías la investigación científica puede partir tanto de la observación y la recogida de datos de una teoría conocida, ¿sí? Eh, Actualmente es el método que utilizan la mayoría o utilizamos la mayoría de las disciplinas, entre ellas nuestra profesión, ¿sí? Para poder comprender, para poder predecir, para poder explicar los fenómenos que son objeto de nuestro interés mediante la aplicación de lo que se conoce o de lo que conocemos como el método científico, ¿sí? Este método supone la adquisición de conocimientos mediante la aplicación formal de procedimientos que son sistemáticos, que son organizados, ¿sí? Es decir, procedimientos que se desarrollan conforme a un diseño determinado y que se aplican por igual por todos los miembros del equipo investigador y a todos los sujetos que participan en la investigación, ¿sí? Pero el método científico tiene otras características que lo definen, ¿sí? Eh, por ejemplo, que tiene una base empírica, ¿sí? Se basa en hechos observados a partir de la realidad, a partir de los cuales se llega a conocimientos que son provisionales, porque siempre están sujetos a revisión y son susceptibles de ser corregidos o de ser modificados en el futuro, ¿sí? Tiene una gran diversidad de formas, pueden tratarse de un método cualitativo o cuantitativo, lo vamos a ver más adelante, adoptando diferentes estrategias según el fenómeno que se estudie, ¿sí? Es fiable y es replicable, eh, de manera que si otro investigador aplica los mismos métodos en las mismas condiciones,
debería llegar a los mismos resultados, ¿sí? También también es flexible, mejor dicho, porque el método se adapta al objeto de estudio de las diferentes disciplinas que lo apliquen. Bueno, eh, como lo dijimos recién, ¿qué es el método científico? Bueno, Mario Bunge lo define como un procedimiento regular, explícito y repetible que se utiliza para lograr un conocimiento racional y sistemático sobre la realidad, ¿sí? Para Bunge, el método científico no es un conjunto rígido de pasos, sino que es una manera en la que el investigador eh, investiga, valga la redundancia, la realidad y que se basa en la racionalidad, la objetividad y la sistematicidad del conocimiento. Eh, Bunge también enfatiza en que la ciencia auténtica no es atomista ni totalista, sino que comienza descomponiéndose o descomponiendo los objetos de estudio para descubrir los mecanismos internos responsables del fenómeno que se observa. Perdón. Luego examina la interdependencia de las partes y finalmente reconstruye el todo en función de las partes interconectadas, ¿sí? Entonces, el método científico implica un análisis riguroso sin perder de vista la totalidad del fenómeno. Bunge también destaca que en la investigación científica es especializada y aunque el método científico tiene reglas generales, su aplicación varía según la disciplina específica, lo cual explica la diversidad de técnicas empleadas en las diferentes ciencias, ¿sí? Estas técnicas también están subordinadas a las reglas generales del método, que a su vez pueden ser modificadas para aumentar la racionalidad y la objetividad, ¿sí? El conocimiento científico entonces es sistemático y organizado en teorías, las cuales son sistemas de ideas coherentes y conectadas lógicamente entre sí, caracterizadas por un conjunto básico de hipótesis que, que son refutables y que se adecuan a una clase de hechos. Bien, aquí les dejo la bibliografía que utilicé para esta presentación. Todas están disponibles en nuestra aula virtual. Por favor, cualquier duda que tengan, sírvanse de evacuarla a través de nuestro foro permanente de consultas o bien en nuestro encuentro presencial los viernes. Hasta una próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego.